Carmen. Bueno, primero de todo, daros los buenos días, la bienvenida. Gracias por venir y las gracias a Carmen, a Juan Vicente y a Pepe por invitarme y por seguir generando estas instancias. Yo creo que tenéis mucha suerte de tener este profesorado en vuestra facultad, un profesorado abiertamente comprometido que apuesta por una docencia activista y visiblemente también situado, ¿no?, en la disidencia sexual y de género, y supongo que lo valoráis mucho y por eso estáis aquí, pero no quería dejar de... En estos momentos en los que la independencia y el poder transformador de la universidad también está sufriendo sus importantes embistes, y yo creo que tenemos que valorarlo más que nunca. Bueno, como muy bien ha explicado Carmen, yo soy murciana, llevo de un pueblo que se llama Santomera, que está tocando ya la provincia de Alicante. El siguiente pueblo del mío es Orihuela, tu pueblo y el mío. Y llevo 11 años en Cataluña, me exilié a Cataluña, en mi pueblo era muy difícil ser boyera, y estudié, la carrera sí que la estudié en Murcia, estudié filosofía en Murcia y luego me dieron un préstamo renta universidad, o sea, soy una persona endeudada, y me fui a hacer un máster de estudios de género a Barcelona, y allí pues quedé muy fascinada por los movimientos transfeministas, queer, y estuve durante mucho tiempo haciendo activismo y algo de trabajo de investigación en movimientos sociales y de archivo, pero era muy precario aquello, algunos premios de investigación que recogía por un lado o por otro, bueno, anava fent. Y desde hace 3 años estoy trabajando en políticas de igualdad, o sea, nada que ver y sí que ver, pero bueno, a veces me pregunto, ¿no? Siempre me siento un poco profana en ese espacio que es el asesoramiento a la administración pública en políticas de igualdad LGTB, y yo a veces digo, es que estoy haciendo Purple y pinkwashing. Y me dice mi amigo Teo, me dice, no, Miriam, tú lo que haces es reducción de daños. Digo, vale, entonces me quedo más tranquila. Pero siempre me siento un poco entre que soy murciana, boyera, feminista. En esos espacios no me acabo creo que nunca estoy a tono, como diríamos. Bueno, dicha esta introducción, sí que os quería, yo intenté, os voy a presentar un poco las investigaciones que he hecho, el trabajo de archivo que he hecho, sobre todo he trabajado muy vinculada a un archivo de movimientos feministas, que es el archivo de Caladona, creo que también conecta mucho con lo que estabais diciendo. Claro, cuando son archivos de movimientos sociales, como pasaba también, supongo que pasará en la calle Barquillo en Madrid, que creo que han movido el local de sitio, ahí hay un material ingente desde que el movimiento era clandestino y se editaban los primeros fanzines, las primeras cartelerías, pegatinas, hasta la actualidad. Y sumergirse ahí, no sé cuál sería el homólogo en Valencia, si lo tenéis. No existe archivo. No existe archivo de movimientos sociales ni... Estamos en ello. Estamos en ello. Pero el de Madrid está en el Museo del Traje. O sea, el de la calle Barquillo lo han pasado al Museo del Traje. O sea, la calle Barquillo era como la casa de las mujeres de... La casa de lo que sería Caladona de Madrid. Bueno, si bien quiero hablaros de esto, y quiero hablaros de esto desde una visión transfeminista, o sea, que es recurrir al archivo con estas gafas, ¿no?, queer o transfeministas, y que nos encontramos y cuáles son, bueno, las articulaciones, los vínculos que podemos encontrar. Sí, también creo que están pasando cosas ahora mismo que hacen todavía más urgente esa mirada queer o transfeminista hacia nuestra herencia, nuestra genealogía, ¿no?, nuestra historia. Este año el movimiento feminista ha vivido un momento de eclosión sin precedentes en nuestro contexto. El pasado 8 de marzo parece ser que secundaron la huelga feminista casi 6 millones de mujeres, eso es increíble. O sea, la capacidad de impacto en la sociedad que tiene ahora mismo el movimiento feminista no lo ha tenido nunca. De hecho, parece que salió hace poco una encuesta de la revista Contexto que más del 60% de la población se identificaba como feminista. Después habría que ver qué es eso, qué se nos queda por el camino, cómo de soft y cuánto azúcar tiene, ¿no? Pero bueno, es
de ser un vocablo políticamente incorrecto ha pasado a ser una palabra políticamente correcta. O sea, se han perdido muchas cosas por el camino y lo sabemos, pero ha entrado en lo que sería la hegemonía, ¿no? Que diría Gramsci. Bueno, pero al mismo tiempo, y yo creo que no es inocente, lo vivimos y no solamente porque cuando algo se hace masivo pierde radicalidad, creo que aparte de eso también lo estamos viviendo de una forma ambivalente o de una forma agridulce, porque también estamos asistiendo a un momento de fuerte fragmentación de las luchas, donde se están dando los debates más encarnizados. Y sin duda la cuestión de base es el viejo manido debate del sujeto del feminismo. Y no es inocente que este debate se haya revivido con tanta fuerza justo ahora en un momento de tanta potencia del feminismo. Y pilotando alrededor de este debate, del viejo debate de quién es el sujeto del feminismo, emergen cuestiones también muy viejas como cuál es el lugar de las personas trans o el debate abolicionismo pro derechos que estamos viviendo ahora mismo estos días en redes sociales con una violencia como jamás se había visto, ¿no? Debates que para muchas de nosotras estaban superados y sobre los que se logró un amplio consenso en las jornadas feministas estatales del 2009. A mí, francamente, me preocupa la deriva identitaria que está tomando el movimiento feminista en algunos enclaves. Mi genealogía política, la que a mí me interesa, es una genealogía queer o transfeminista que tiene como objetivo las alianzas y que sitúa como amenaza la fragmentación de las luchas. Considero que se trata de una deriva que en el fondo es una nueva forma de esencialismo neoliberal que se presenta como transformadora, pero que realmente impide la articulación de las luchas. Y creo que promueve el victimismo, que impide los debates y el intercambio de opiniones y que reifica la experiencia como algo incuestionable. Hemos llegado casi a un esencialismo de la experiencia. Las categorías que dan nombre a nuestras opresiones, la raza, la clase, el género, la sexualidad, la diversidad funcional, etc., deberían servir como herramientas emancipatorias, no como lanzallamas, bloqueadores de debates. Y no deberían convertir ciertos temas en tabú y silenciar a aquellas personas que no encarnan esa pureza de la experiencia. Desde mi punto de vista, los discursos esencialistas e identitarios no contribuyen a transformar las raíces de las desigualdades ni a construir un movimiento verdaderamente transversal y articulado. Y dicho esto, vale, voy a ponerme ahí. Ah, porque igual esto también me sirve, ¿no? A ver. No, eso es para el proyecto. No es para las diapos. No tenemos. Ah, no, pero esto entonces... Pero con el papel claro, mejor sí que podemos. con esto, ¿no? Sí, con vale. Bueno, ¿por qué si se trata de desmontar la fragmentación de las luchas, de hacer una apuesta por las alianzas, de ir a nuestras genealogías con esta mirada que potencia la articulación y no la fragmentación, ¿por qué partir de una herencia boyera? Pues aquí tomo una frase de Esther Ortega y Lucas Platero de un texto que se llama Movimientos feministas y trans en la encrucijada, que dice: en la encrucijada entre el feminismo y las luchas trans se sitúan una serie de debates sobre la construcción de los sujetos políticos, el derecho al placer, los derechos sexuales, la crítica a la heteronorma o la defensa de los derechos para las trabajadoras sexuales, donde los grupos de lesbianas feministas de los 80 y 90 tuvieron un papel clave. O sea, todos estos debates que continuamente estamos revisitando ya estaban contenidos en muchas de las producciones tanto políticas como teóricas como artísticas de los grupos de lesbianas de los 80 y 90. Y por eso quiero revisitarlo desde ahí. Tenemos un problema, ¿no? Cuando nos aproximamos a nuestras propias genealogías, ya sean las genealogías feministas en general o las genealogías lésbicas en particular, parece que cada feminista que llega al mundo, ¿no?, tiene que empezar de cero. Y esto nos conecta también con la cuestión del archivo. Y de hecho hay una frase que siempre decimos que es de Paul Preciado, pero no estamos muy seguras, que es: el feminismo es la historia de su propio autoborrado. Y si encima a eso le añadimos la especificidad de las genealogías lésbicas, donde la característica que ha atravesado, digamos, el eje que ha atravesado a lo lésbico ha sido la invisibilidad, tenemos
que se produce como un doble autoborrado, ¿de acuerdo? Las lesbianas hemos estado haciendo de forma transversal todo el trabajo reproductivo de los movimientos sociales. Hemos estado luchando por el aborto, cuando sabíamos que eso no nos iba mucho. Hemos estado luchando en las luchas en los 80 con el tema del VIH, cuando sabíamos que nos atravesaba, pero hasta cierto punto. Lesbianas feministas actualmente hay en todos los movimientos sociales, en los vecinales. Yo me acuerdo un día que le pregunté a la Mercè Otero, que es una señora tendrá que tener unas 70 y algo, casi no llega a 80, es 76 o así, no sé. Ella es la que lleva el archivo de Caladona y es boyera y es feminista. Y un día le pregunté, ¿tú qué hacías el día de la manifestación de las Ramblas? Os la voy a poner, paso rápido, luego volvemos. ¿Tú qué hacías este día? Le pregunté. La pregunta de, ¿tú dónde estabas? Y me dijo, y yo dije, ¿tú fuiste a la manifestación? Y me dice, sí, pero yo fui con la asamblea de vecinos y de vecinas, con la asociación de vecinas y de vecinos de mi barrio. O sea, las luchas vecinales estaban conectadas con las luchas por la disidencia sexual y de género. Hasta un punto en el que ella no fue con las feministas a la mani, ni fue con las lesbianas a la mani, fue con la gente, con las activistas de la asociación de vecinos. Volvemos. Vale. Con esta pregunta de qué ha pasado, qué ha pasado en nuestro contexto, pretendo problematizar o poner sobre la mesa los peligros que se pueden derivar de una recepción acrítica de determinadas ideas y postulados queer, así como sobre todo de algunas narrativas anglosajonas que asumimos de forma bastante acrítica, sin saber qué ha pasado en nuestro contexto. Por ejemplo, el término TERF. Seguro que sabéis, que lo habéis oído por redes. ¿Sabéis lo que es el término TERF? No. Feministas trans excluyentes. ¿No os suena? Sí. Pero TERF en sí no lo había oído. Pero lo de feministas trans excluyentes, Sí. ¿esto quieres explicar lo que es? A ver, feministas que dicen que el feminismo es una lucha... Bueno, es que es una lucha para mujeres y excluyen las mujeres trans. Sí, eso sí. Exactamente es eso. Que están tomando, ¿no?, una presencia en redes sociales brutal. ¿Dónde están en las asambleas? ¿Dónde están en los archivos? ¿Dónde están en las manifestaciones? ¿Dónde están en los espacios analógicos? No están. Esto lo hemos importado de Estados Unidos, donde sí se dio este debate y donde la cuestión de la transexualidad abrió el mar. Y las feministas acabaron peleadísimas por esta cuestión. Ahora, yo creo que esta tarde Gracia lo explicará mucho mejor que yo, pero es este movimiento que hacemos de importar determinados debates, asumirlos, y al final eso no deja de ser un mecanismo colonial, porque las ideas no circulan igual desde el sur de Europa a Estados Unidos que desde Estados Unidos al sur de Europa, ¿no? Y hay un intercambio asimétrico, es un intercambio que es desigual, y que de alguna forma nos lo vamos comiendo acríticamente sin preguntarnos realmente qué es lo que ha pasado. Y además son lecturas que son poco transformadoras, porque si tú estás negando la genealogía de esta alianza, y podemos volver otra vez a la foto donde es apasionante, porque vemos, estos son años 80, plenas luchas contra la ley de peligrosidad social. Vemos al Front d'Alliberament gay reivindican el divorci, pero reivindican el colectivo de amics gays, reivindican que ellos también habían abortado. Vemos a las travestis, porque en aquellos años eran travestis, no es despectivo, se autodesignaban así, y vemos, ¿no?, cómo el mapa de alianzas es mucho. ¿Os imagináis hoy en día un colectivo de maricas, un colectivo gay, autoinculpándose de haber abortado? Complicado, ¿verdad? O sea, que no nos hemos inventado nada. O sea, no hemos inventado. Lo queer no viene a iluminarnos con nada. Vale. Voy saltando. Bueno, desde mi punto de vista, esta narrativa importada, ¿no?, incluso impostada, ¿qué características tiene?
una falta de reconocimiento del trabajo de las compañeras que nos preceden, una invisibilización de nuestra propia historia y una importación, como decía, de narrativas que son muy desmovilizadoras. Y mi apuesta es por la configuración de genealogías propias, diferenciales, locales y de narrativas que conecten y activen las luchas. ¿Por qué? Porque la forma en la que leemos el pasado determina cómo nos situamos en el presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y por eso es importante este ejercicio. Vale, cuando hablamos de... ¿Cómo voy de tiempo? ¿De? ¿Cuánto tengo, más o menos? Una hora. ¿Una hora? Ah, bueno, pues entonces me relajo. Vale. Cuando hablamos de nuevos feminismos, feminismos queer, transfeminismos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este concepto ha sido definido por diferentes pensadoras en nuestro contexto. Os recomiendo Nuevos Feminismos de Silvia L. Gil. También Gracia Trujillo y Beatriz Suárez hablan de feminismos lesbianos y queer, y después nosotras hablamos de transfeminismos. Por buscar algunos referentes. Silvia L. Gil, por ejemplo, para enmarcar el concepto, afirma que a partir de los años 90 las luchas ya no son exclusivamente económicas o por el reconocimiento, sino luchas que incorporan toda una economía subjetiva y simbólica. Es decir, no se trata de luchas que, si seguimos la diferenciación de Nancy Fraser, no se trataría de luchas que tienen las luchas marxistas, de clase, materialistas, que abogan por una redistribución de los recursos frente a lo que serían las luchas LGTB feministas que abogan más por un reconocimiento simbólico, sino que estas dos esferas se entrecruzan. Y esa sería una de las principales características de estos nuevos feminismos. De ahí la importancia que adquieren estrategias como la representación y la producción de imágenes, la guerrilla de la comunicación, las interacciones entre arte y política, el ciberfeminismo y la tecnología, toda una serie de estrategias relacionadas con el plano simbólico y vinculadas al deseo de construir nuevas representaciones propias de la realidad. Campañas gráficas, vídeos, fotografía, relatos, performance, diseño de webs. Y aparecen también otras temáticas como la construcción de la subjetividad, la corporalidad, el posporno, la patologización trans, la institucionalización de los movimientos, la crítica a la institucionalización, la ocupación y la precarización de la vida. Digamos que un mapa de cuestiones y temáticas que actualizan de alguna forma y repiensan temáticas más clásicas como la sexualidad, el aborto, la violencia, el acceso al mercado de trabajo, en relación a otras problemáticas que antes no existían o no tenían un lugar central. También vemos como desde los 90 y sobre todo a partir del año 2000 aparecen una serie de alianzas móviles y recombinables de actuaciones dispersas, y ese feminismo unitario que había predominado de todas las luchas antifranquistas, ¿no?, que os he enseñado, y durante toda la década de los 80 va perdiendo fuerza en lo que sería, lo que definiría la Silvia L. Gil, sentidos comunes en la dispersión. Entonces, bueno, a ver cuáles son esos sentidos comunes en la dispersión. Me olvidé de poner esta. Vale. Con el concepto de transfeminismo, en proximidad, mucha proximidad a los postulados queer, pero también con esa alerta crítica que decíamos de no comérnoslo todo, ¿no?, de no creérnoslo todo y de articular nuestras propias narrativas, algunas organizaciones feministas reclamaron una palabra que sonaba bastante mejor en castellano que el término queer. No sé si está Felipe Rivas por aquí. ¿Iba a venir? ¿No ha venido? Bueno, Felipe Rivas, ¿lo tenéis ahora aquí haciendo doctorado? Sí. Es un activista de la CUTS de Chile, y tiene un vídeo que se llama Diga queer con la lengua afuera. Queer, con la lengua afuera, y se le va cayendo toda la baba, se le va... ¿no? Es un término que dice poco en nuestro contexto, la palabra queer. La palabra queer es un insulto. Es una palabra, es como decirle a alguien bollera de mierda, ¿vale? Es como decirle puto maricón, es algo así. Las comunidades queer, las comunidades LGTB en Estados Unidos, deciden en un momento dado darle la vuelta a esa injuria, darle la vuelta al lugar que ocupa la herida y resignificar la palabra y nombrarse desde ahí. Entonces, claro, decir queer en un contexto anglosajón es decir algo muy políticamente incorrecto. Aquí, según cómo, decir queer es casi más políticamente correcto que decir feminismo.
Por eso la importancia que tenía para nosotras seguir conservando un vocablo como feminismo en esta apuesta, ¿no?, de ir más allá del sujeto clásico del feminismo. Y de ahí el concepto transfeminismo. También al mismo tiempo el concepto permitió la articulación de una serie de discursos minoritarios, de prácticas políticas culturales que estaban emergiendo en las comunidades feministas, ocupas, lesbianas, anticapitalistas, maricas, transgénero, colectivos que partían de una visión fragmentada del sujeto de representación política del feminismo y que ponían en el centro de la representación a individuos que tradicionalmente el feminismo no había incluido en su sujeto, como las personas trans, las BUTS, las FEM, las trabajadoras sexuales, las personas con diversidad funcional, las personas migrantes. Y es en este terreno donde comienza a gestarse la idea de una alianza transfeminista que se expresa sobre todo y que cristaliza de alguna forma en las jornadas de Granada del 2009, las jornadas feministas estatales. Las jornadas feministas estatales se hacen cada 10 años, o sea que en el 2019 toca, pero yo no he oído nada. Veremos a ver si hay o no hay jornadas. Y yo creo que esta frase del manifiesto transfeminista lo resume muy bien. Ya no nos vale con ser solo mujeres, el sujeto político del feminismo se nos ha quedado pequeño, es excluyente por sí mismo, deja fuera a las bolleras, a las trans, a las putas, a las del velo, a las que ganan poco y no van a la uni, a las que gritan, a las sin papeles, a las maricas. Después tendremos que ver, tampoco quiero dar aquí una visión naif de las alianzas, como si fuera tan fácil. Obviamente entre nosotras hay también relaciones de poder, y no son límites a estas alianzas. Y entre nosotras hay privilegios. La cuestión es cómo gestionamos en el seno de las comunidades y de los movimientos sociales, cómo gestionamos esas diferencias de poder y si, como he dicho al principio, sirven como arma arrojadiza para deslegitimar determinadas voces porque no encarnan esa pureza de la experiencia verdaderamente boyera, verdaderamente racializada, verdaderamente gorda, verdaderamente diversa funcional, ¿no? Como si pudieran establecer categorías estanco y que además eso sirviera para deslegitimarnos entre nosotras y para darnos más o menos estatus y voz. Y eso para mí es un problema. Y después ya podríamos ver cómo gestionamos todo esto también cuando estalla y cuál es la estrategia. Porque yo no conozco otra que el ostracismo. Y yo no sé si sabéis que la cárcel de los griegos era el ostracismo. O sea, los griegos solo tenían o la cicuta o el ostracismo. Elige. Si estamos construyendo alternativas al pensamiento punitivo y castigador, para mí esto tiene que tener una base libertaria y antipunitiva. Y el ostracismo es un castigo, finalmente, ¿no? Y al final, si tú estás arrojando al ostracismo a una persona LGTB, a una persona racializada, a una persona, o incluso a alguien de los movimientos sociales, pensemos, me da igual, un hombre cis, blanco, pero que milita en los movimientos sociales, lo estamos arrojando a la violencia estructural. O sea, debemos partir, si estamos en los movimientos sociales, yo creo, y queremos transformar algo, y esto está grabando y yo creo que voy a pillar, pero me he venido arriba, no lo hacemos extranjera, me he venido arriba. Tenemos que partir de la bondad del ser humano. O sea, para mí son valores libertarios que me enseñaron mis padres. Yo creo que hay que partir de la empatía. Yo creo que si partimos de la empatía se solucionarían todos los problemas que hay. Pues la homofobia, el machismo, todo, el racismo, todo. Porque si al fin y al cabo, si aprendemos que mientras haya alguien que esté en unas condiciones peores, puedes ser diferente a ti, puede estar considerado, puede estar sufriendo una opresión, o sea, tú también puedes algún día ser esa persona que está ahí bajo, que no encaja en el sistema, que no un día puede estar aquí, pero otro día puede estar aquí. Siempre que haya alguien ahí, va a ir mal la cosa, ¿no? Es el tema, un poco. Estoy nerviosa, pero... No, muy bien. Sí, efectivamente. Vale. Pues poco a poco se va tejiendo, digamos, esta red de alianzas entre grupos dentro y fuera de la geografía
catalana, pero también de todo el Estado español, que trabajan en torno a estas cuestiones que comentábamos antes: la pornografía, el trabajo sexual, la despatologización trans, la ocupación, la crítica al feminismo de Estado, que ahora tenemos para decir, ¿no? Ahora que tenemos un gobierno feminista, ¡qué bien estamos! Y... vale. Bueno, hecha esta primera introducción de qué es el transfeminismo, cuáles son los objetivos de mi intervención hoy aquí, sí que quería ya entrar al turrón un poco, y cuáles serían, y hacer como esta genealogía, aunque sea muy sucinta, porque no tenemos muchísimo tiempo. Como ya he ido anunciando, para mí el primer antecedente, ¿cuál es el primer antecedente de lo que podría ser lo proto-queer o lo proto-transfeminista o algo así? Yo ya os he avisado que yo me voy al archivo y me pongo las gafas y ya voy buscando. Esto es como lo que decía Cami: pone la manzana debajo de la zarza y luego va y dice: ¡ostras, me encontré una manzana! Vale, es trampa, pero es que no existe la objetividad. Lo único que podemos hacer es explicitar cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra mirada y cuáles son las gafas que tenemos. Y esto es lo más ético que podemos hacer, y desconfiar de quien nos diga que no tiene gafas y que no está trabajando desde una mirada, ¿no? Bueno, para mí estarían los primeros antecedentes serían las luchas contra la ley de peligrosidad y rehabilitación social. Esta ley, no sé si sabéis, ¿de qué año creéis que es la ley de peligrosidad social? Así, es franquista, ¿vale? Pero ¿de qué año, más o menos? La guerra civil acaba en el 39 y Franco se muere en el 77, ¿no? 5, en el 75. ¿De cuándo creéis que es esta ley? La ley de peligrosidad social. Va, atrevesus. 78, 79. Pues no vas mal encaminada. Es de los 60. La ley es... No, la sí. primera. Porque Bueno, la primera es de la República, pero no penalizaba explícitamente la homosexualidad. Esta ley, la artífice de esta ley es Pilar Primo de Rivera, que es, no sé si es hija o hermana del dictador Primo de Rivera. Esta señora fue la que articuló durante todos los 40 años de dictadura la represión femenina. Se encargó de la sección femenina y de diseñar cómo tenían que ser las mujeres, cómo tenía que ser la mujer franquista, ¿vale? Estuvo machacando, y de hecho, no sé si te tocó hacer el servicio. No, yo no. Tú te libraste, mi madre también se libró. Pero las niñas tenían que hacer el servicio social, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo se llamaba, donde las adoctrinaban para comportarse como señoritas con los valores del régimen. Pues cuando esta mujer llevaba 40 años machacando a las mujeres y se había cansado y aburrido, dijo: pues ahora voy a ir a por las bolleras, a por los maricas, a por las putas, a por los travestis. Y es la gran ideóloga de esta ley. Es una ley muy tardía. Eso es una ley cuando el régimen está dando ya sus últimos coletazos. Y es curioso, si buscáis la ley, porque está publicada y la podéis encontrar, que uno de los sujetos políticos, en la ley está creando los sujetos políticos y habla de homosexuales, drogadictos, melenudos. Y es muy curioso, el sujeto político melenudo. El coletas, es que, a ver, que cuando le dicen, los fachas le dicen coletas al coletas, Es que viene de ahí. es que eso tiene una genealogía también, ¿no? Vale. Bueno, durante los 70, sobre todo, los movimientos feministas y de liberación sexual y de género se alían para denunciar, sobre todo, que la amnistía a los presos políticos, una vez que muere Franco, empezamos la transición, se hace una amnistía y todos los presos políticos salen de las cárceles. ¿Todos? No, todos no. Los peligrosos sociales y peligrosas sociales no salen de las cárceles. No se les concede amnistía, y tenemos a mujeres que habían abortado, a trabajadoras sexuales, a personas, a homosexuales, a gays, a lesbianas en las cárceles del Estado español. La amnistía para los y las peligrosas sociales vendrá mucho después. Y de ahí esa alianza que os mostraba antes, ¿no? De entre reivindicación del divorcio. El divorcio estuvo prohibido en el Estado español hacia casi el año 82, creo. El aborto estaba penado. No es que estuviese prohibido, es que si te pillaban por haber abortado, ibas a la cárcel. Pero es que ibas tú y el médico, y la enfermera, y la médica. Sí. Mi madre abortó 2 veces, antes de que estuviera aprobada la ley del aborto, la de plazos, que después Zapatero amplió a la de... O sea, la de los
supuestos y después la de plazos. Antes de que estuviera vigente, cuando estaba penalizada, cuando el aborto estaba penalizado en el Estado español, mi madre tuvo que ir abortó 2 veces, una fue a Londres, mi madre no había salido nunca de mi pueblo, tenía 20 años, no había salido nunca de Murcia, y solo tenían dinero para que fuera mi madre sola, entonces no pudo ir mi padre con ella, y la mujer pues se fue sola a Londres a abortar en un paquete que era avión, taxi, hotel, aborto y vuelta para casa. Y en el avión se encontró a una señora del pueblo de al lado que estaba igual que ella y pudieron ir junticas. Y después volvió a abortar, un par de años después, ayudada por un señor del Partido Comunista, aquí en Valencia, en una casa clandestina, de abortos clandestinos, con médicos comunistas que ayudaban a las mujeres que querían abortar. Pues, claro, los anticonceptivos prohibidos, el aborto penado, el divorcio prohibido, la gente LGTB en las cárceles. Claro, el mapa daba para una alianza, ¿no? También. Que a veces yo pienso que hay un vínculo entre la fragmentación de las luchas y estas individualidades de mirarnos el ombligo, de yo, mi opresión, y unas condiciones de posibilidad que son menos radicales, ¿no? Y de menos vulnerabilidad. Vale, y aquí arrancamos con la crítica feminista lesbiana, que igualmente yo creo que Gracia Trujillo esta tarde lo explicará mucho mejor porque ya ha investigado mucho más que yo sobre el lesbianismo. Pero importantes, yo creo que pistas que no tenemos que olvidar, que el feminismo lesbiano nace ligado al movimiento feminista. El lesbianismo, el feminismo lesbiano, nace ligado al movimiento feminista, nace en sus propias filas y se alía con él antes o después. Eso significa que esta ruptura entre las feministas heterosexuales y las feministas lesbianas también la hemos importado de Estados Unidos. O sea, desde los 70, que nace, en finales de los 60, la clandestinidad, que nace el movimiento feminista, ya están ahí las lesbianas. No es que llegan, no, es que están ahí. ¿Vale? Bueno, lo que he explicado, en los 80 las luchas estaban muy enfocadas en el aborto, los anticonceptivos, en el divorcio, y las activistas lesbianas en ese momento deciden priorizar la unidad del movimiento feminista frente a la articulación de demandas propias como lesbianas. La crítica feminista lesbiana estalla un poquito después, estalla más avanzados la década de los 80, y se denuncian 2 cosas: la heterosexualidad como norma de obligado cumplimiento incluso en el propio feminismo, y la invisibilidad de las lesbianas y la no inclusión de las demandas. Digamos que conforme se va arreglando un poco la situación, las lesbianas van sintiendo la necesidad de articular demandas propias. Es verdad que el ámbito de la sexualidad siempre ha sido una preocupación del feminismo desde el inicio, pero es verdad también que la agenda feminista estaba muy centrada en cuestiones como el conocimiento del propio cuerpo y el placer sexual, los grupos de autoconocimiento, no sé si conocéis que las mujeres se juntaban, se ponían en círculo con aquellos espectros y se miraban el coño. En la legalización de los anticonceptivos, la creación de los centros de planning, la educación sexual, la despenalización del aborto, al fin, sí, eran cuestiones que tenían que ver con la sexualidad. Entonces no podemos decir, solo la emergencia de lo queer o solo la emergencia del transfeminismo vuelve a poner en el centro la sexualidad. Bueno, con pinzas, maticemos, veamos qué es sexualidad, desde qué mirada, desde qué perspectiva, porque si no estaremos haciendo genealogías no ajustadas, ¿no? Y sí, es cierto, era una serie de aspectos relacionados con la sexualidad, pero con una sexualidad muy heterosexual. Y digamos que la separación entre sexualidad y heterosexualidad va a quedar en un segundo plano hasta ya bien entrados los 80. Durante toda la década de los 80 las feministas lesbianas comienzan a organizarse y se van como tomando conciencia de que además de verse oprimidas como mujeres, también son tachadas de pervertidas, desviadas. De alguna forma,
en su opresión entra en juego un sistema de estratificación sexual que no viene solo determinado por el hecho de ser mujeres, es decir, que no viene solo determinado por el género, sino que también entra el eje sexualidad. Si yo digo eje género y eje sexualidad, nos aclaramos, ¿no? Sí, ¿no? Sexualidad es la orientación del deseo y género la identidad. ¿Sí? Era para asegurarme que no estoy hablando en chino. Y claro, esto abre ahí se abre también la puerta a la alianza, porque si estamos diciendo, y por eso la importancia también de lo que decía, del papel de las lesbianas en lo que sería lo queer o lo transfeminista, porque las lesbianas de alguna forma, al poner la sexualidad, al cuestionar la heteronormatividad como norma de obligado cumplimiento y como un eje que también las está atravesando, está abriendo la ventana a otros sujetos que inicialmente no estaban contenidos en el feminismo, pero que también están oprimidos por el eje sexualidad. Y pueden ser los gays, las trabajadoras sexuales, las personas trans, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Vale, aquí os traía algunas cositas de archivo. La revista Labyrinth, que yo creo que esta tarde la Gracia hablará también, y Amazonas, porque fueron dos revistas que hacía Gretel Amann, y la ponencia de ella creo que se titulaba que iba sobre Gretel Amann, así que no desvelaré mucho. Bueno, algunas revistas, algunos fanzines, y sobre todo quería traer hoy aquí al grupo de lesbianas feministas de Barcelona. Un texto en concreto que se llama El vestido nuevo de la emperatriz, que yo creo que lo podéis buscar por internet. Yo cuando descubrí este texto me fasciné muchísimo, porque es la primera vez en un documento del Estado, es un texto que corresponde a una ponencia que se hizo en las jornadas de Córdoba del año 2000, pero el texto es del 1999, y me fasciné porque fue la primera vez que encontré en un documento de los movimientos sociales del Estado español la palabra transfeminismo. Fue como... Y venía de la mano de las lesbianas. Después explicaré también que, curiosamente, esa enunciación se dio en un escenario que fueron las Jornadas Feministas de Córdoba, y en el que también participaron personas trans, y tenemos otra intervención de Kim Pérez que se llama Mujer o Trans, de inserción de las mujeres transexuales en el movimiento feminista, donde Kim Pérez, una activista trans de Granada, también dice la palabra transfeminismo. Entonces tenemos dos textos leídos, o sea, dos intervenciones de activistas que se producen en el mismo espacio, al mismo momento, a la misma vez, y que acuñan este concepto transfeminismo. Porque muchas veces otro de los debates que se ha estado dando con mucha virulencia en los movimientos sociales, en las redes sociales, ha sido que el transfeminismo es el feminismo de las mujeres trans. Es como, ¿eso dónde? Porque en nuestro contexto no ha sido así. En Estados Unidos, otra vez vamos a repetir como las narrativas yanquis una y otra vez. ¿Y de qué nos sirve que sea solo su feminismo? ¿A dónde nos lleva eso? ¿Qué transformación genera? ¿Qué alianzas genera? ¿Qué articulaciones genera eso? Y esta sería, ¿no?, la pregunta. Vale. Bueno, ellas hacen una crítica bastante cañera al movimiento feminista, las lesbianas feministas, desde dentro. Su sede era la sede de Cadadona, ahí se reunían. Ellas dicen que en los albores del siglo XXI el feminismo continúa siendo bastante heteronormativo, que determinadas situaciones que son exclusivas de las mujeres heterosexuales pasan como si fueran de las mujeres en general, el aborto, los anticonceptivos, o bien situaciones que afectan tanto a las heterosexuales como a las lesbianas se tratan como si fueran exclusivamente de las heterosexuales, y en este caso sería la violencia machista, que a día de hoy se sigue concebiendo como la violencia que se da de un hombre hacia una mujer en el seno de la pareja, ¿no? Cuando sabemos que hay muchas formas de violencia de género y que la LGTB-fobia también es una forma de violencia de género, y que tenemos que ampliar la mirada de lo que son las violencias de género. Y esta fue la frase con la que yo casi llego al clímax, que era: apostamos por crear puentes con otros movimientos y colectivos, la frase del texto que os decía, y esta es su revista, Tríbades, que estuvieron 10 años sacando la revista. Hasta el 96 o 97 estuvieron sacando la revista. Apostamos por crear puentes con otros movimientos y colectivos, mujeres feministas no organizadas en el movimiento feminista, personas trans, trabajadoras sexuales, queer, maricas, ocupas. No sabemos muy bien qué tenemos que hacer,
pero sí que podríamos empezar todas juntas a parir un discurso que nos una a todas. ¿Y por qué no? Empezamos a nombrar este discurso y prácticas propias dentro del feminismo, quizá nombrándolo transfeminismo. Vale. Otro debate que está, ¿no?, en esa encrucijada, otro debate que también traen las lesbianas feministas, es el debate sobre la pornografía. Que también está muy relacionado con el debate sobre el trabajo sexual, porque es que es muy curioso, pero hay un hilo conductor entre las feministas que no creen en la apertura del sujeto del feminismo, las antipornografía porque creen que la sexualidad es una fuente de opresión y no puede ser una fuente de liberación y por tanto no se puede hacer otro tipo de representación de la sexualidad, y las feministas abolicionistas, son las mismas, ¿vale? Entonces, bueno, que lo tengamos también en cuenta. Vuelvo a la frase que decían Lucas y Esther, y tenemos que en el año 88 se encuentran también en algunas jornadas debates sobre la pornografía con un nivel de desafío a lo políticamente correcto, con un nivel de apertura mental que yo creo que hoy hemos retrocedido. Por ejemplo, ciertos presupuestos sostenidos por el movimiento antipornografía han provocado como respuesta una política feminista que subraya la variedad del placer sexual. Algunos grupos de lesbianas apoyan a aquellas que han decidido no avergonzarse y que han comenzado a experimentar con formas eróticas consideradas tabúes, como puede ser el sadomasoquismo, desafiando las nociones que prescriben lo que a las mujeres les gusta sexualmente. Claro, en este momento en el que se debate tanto de la sexualidad, una de las preguntas es: ¿existe una sexualidad feminista? Si a esto respondemos sí, estamos clausurando la sexualidad. No existe una sexualidad feminista. Cuando hablamos de heteronormatividad, estamos denunciando un sistema de poder. No estamos denunciando lo que cada uno hace en su cama. Faltaría más, nuestra cama no es el Parlamento. Nadie, o sea, es nuestra cama. Y lo que nos gusta, nos gusta. Y no tenemos que sentirnos ni menos feministas, ni... ¿vale? Esto en un marco de prácticas consensuadas, acordadas y de consentimiento. Si tenemos esto... Ya sigo avanzando para que veáis hasta qué punto llegan, porque hasta yo me asusté y dije, hostias las de los 80. Nos cuesta hablar de las fantasías que acompañan a nuestro deseo sexual, aquello que nos produce asco, repulsión y sin embargo no deja de estar. Nos cuesta reconocer, por ejemplo, que nos excita fantasear con ser folladas violentamente por alguien, que nos excitan fantasías en las que una mujer nos arrincona contra una pared para restregar violentamente su sexo contra el nuestro, que igualmente nos sentimos excitadas cuando, sea cual sea el sexo de nuestra pareja erótica, fantaseamos con alguien del sexo contrario. Más aún, nos resulta costoso aceptar que la fantasía que nos excita es aquella en la que un animal nos lame el sexo. O sea, van lejos, van lejos. Van lejos. Y ellas, claro, para salvar un poco la cosa, porque igual el animal con sentimiento no hay, dice: la primera cosa que conviene recordar es que fantasía y realidad se desarrollan en dos planos diferentes. Una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Yo puedo tener una fantasía de dominación, pero eso no significa que quiera que me violen una manada en San Fermín. Que las fantasías, al igual que los sueños, poseen una realidad propia y no conducen necesariamente a ninguna otra parte, excepto a sí mismas. Y esto no quiere decir que estemos obligadas a llevarlas a la práctica. No queremos culpabilizarnos ni culpabilizar a las otras mujeres. El feminismo debe servirnos también para vivir mejor nuestra sexualidad y no para reprimirnos o para crear nuevas categorías morales. Y de ahí saltamos un poco también, ¿no?, a lo que sería el posporno y la pospornografía y todo este movimiento. Y quería traer esta foto. Colau defiende que una exactivista posporno sea su portavoz. Bueno, esta no es Colau, esta es la exactivista posporno, que es Águeda, que ha estado un tiempo de jefa de comunicación del ayuntamiento, creo que no de Barcelona Común, sino del ayuntamiento, no tengo muy claro. Y es paisana mía, es murciana, esta es la Gran Vía de Murcia, es Semana Santa, lo sé porque están puestecitos los banquitos para que se siente la gente, y la pérfora es que ella se está meando en la Gran Vía de Murcia. Y bueno, como por paisana la he puesto ahí. O sea, ¿hasta dónde ha llegado el posporno, no? Ha llegado hasta el gobierno de Ada Colau. Después tendríamos el tema del trabajo sexual, que voy a pasar más de puntilla. ¿Qué hora tenemos? Ya es hora, ¿verdad? Vale. Voy a pasar rapidito, ya por aquí.
todo esto pasaré rápido. Con el tema de la transexualidad, que también es otro de los grandes debates que están pululando alrededor de qué es el sujeto del feminismo, sí también quería traeros algunos ítems históricos. Pues tenemos que desde las jornadas feministas estatales de Madrid del año 93 hay activistas trans participando en enclaves feministas, y que sí que toman mucha más fuerza, sobre todo a partir del año 2000, en las de Córdoba y sobre todo en las de Granada, pero que están ahí desde mucho antes, desde mucho antes. Supongo que conoceréis a Cristina. Ella plantea muy bien el debate de qué supuso en aquellos años la irrupción de las personas trans en el movimiento feminista y cómo de alguna forma había un sector que las acusaba a las personas trans de reproducir las normas de género. De alguna forma las mujeres trans representan el arquetipo de feminidad del que huimos todas las feministas, y los chicos trans son acusados poco más de irse con el enemigo por haberse hecho hombres. Pero ella le da la vuelta a esta cuestión y dice: otras creemos que representan un desafío para el feminismo porque cuestionan el binarismo del sistema de género actual, metiéndonos de lleno en el debate de las identidades y obligándonos a deconstruir las dicotomías. Dice: aun sabiendo que las identidades son necesarias, también tenemos que tener en cuenta que son ficciones, construcciones políticas necesarias para generar movimiento y rebeldía, pero que deben ser cuestionadas y reinventadas constantemente. Es aquello del esencialismo estratégico que decía Spivak, ¿no? Y bueno, un hito también clave en la historia en la corta vida de la historia del transfeminismo, el corto verano del transfeminismo, sería la guerrilla trabolaca. No sé si os suena, fue un colectivo de lucha trans que surgió en el contexto de la aprobación de la ley de identidad de género, bueno, mal llamada ley de identidad de género, porque es la ley que permitía, fue en el 2006, es una ley de la década de Zapatero, aquella de leyes de igualdad, de matrimonio, ¿no?, de violencia. Después vino después de la década ominosa de Aznar, que diría yo. Y bueno, pues en el contexto de redacción y de elaboración de esta ley, la ley que permitía el cambio de nombre y de sexo en el DNI a las personas trans a cambio de un diagnóstico de disforia de género y de un periodo de hormonación de al menos 2 años. Hay una serie de activistas que consideran que eso es violencia contra, que la identidad de género es una autodesignación. Nadie puede decir, nadie puede hablar, no se puede diagnosticar, no hay ningún médico que me pueda diagnosticar mi identidad de género, y es un derecho, la libre expresión y identidad de género. Y perdona, claro. Sí. Es que me vino ahora la pregunta de qué opinas acerca de la esterilización de la gente. Hombre, pues una violencia, se llama eugenesia, ¿no? Ahora ha salido en el BOE una modificación, un añadido a esta ley, que parece que las personas trans se van a poder cambiar el nombre, no la mención de sexo, libremente, sin ningún diagnóstico, sin hormonarse y tal, pero bueno, yo no conozco a nadie que todavía lo haya podido conseguir, creo que está vigente desde hace una semana, y esto será también transitorio hasta que se salga la ley trans. Si sale, no lo sabemos. Y bueno, también tendríamos que ver esta ley trans, ¿no? ¿Qué concepción de los menores? Bueno, porque creo que si algo estamos emergiendo es a la categoría de menor transexual, o sea, a una nueva categoría. ¿Hay algo más sexogenérico indeterminado que la infancia, como para ponerle ya la categoría menor trans? Es que igual a los padres es muy tranquilizador, ¿no? Vale, hay una pregunta aquí. Yo, si queréis, como me queda muy poquito y ahora vamos a abrir turno de palabras, os anotáis las preguntas y acabo y lo charlamos en el debate. ¿Sí? Vale. Bueno, pues 5 minutos, vale. Pues este grupo de activistas de la guerrilla trabolaca son muy críticos con la patologización de la transexualidad, con esta ley que sale en el 2006, tener en cuenta que los principios de Yogyakarta, que ya regulan el ordenamiento europeo de derechos humanos en temas de identidad de género y sexualidad, es del 2007, se estaba elaborando al mismo tiempo que esta ley, y los principios de Yogyakarta ya dicen que la identidad de género es una autodesignación y es un derecho humano fundamental, pero al Partido Socialista le digo que igual, hizo una ley patologizante y eugenésica, ¿no? En aquel momento ni siquiera se hablaba de despatologización, se hablaba de despsiquiatrización. O sea que
Vale, acabo ya, bueno, lo voy a dejar aquí. Sí que quería hacer nombrar dos apuestas. Yo creo que el terreno, un lugar donde se ha expresado muchísimo esta alianza ha sido en lo que se llama las alianzas Crip Queer con el activismo gordo o tullido transfeministas, que como yo soy muy, ya habéis visto que me encanta lo ibérico, pues yo prefiero adaptar los términos para que aquí digan cosas y tengan algo que decirnos y respondan a una historia y nos sugieran cosas, porque Crip Queer, pues justico, ¿no? Vale, esta apuesta, ¿no? por pensar la vulnerabilidad. Bueno, si estamos partiendo de no de una apuesta por las alianzas, por las articulaciones, ¿cuál es el engranaje común? Y ahí retomar con Judy Butler, hacer de la vulnerabilidad nuestra resistencia, es decir, lo que nos une, lo que sería casi como lo ontológico, ¿no? Lo del ser humano, lo que nos une a todos y a todas es que somos seres vulnerables, somos seres dependientes, y de ahí es de donde es posible la acción política, la acción conjunta y entender esa vulnerabilidad como potencia política y como resistencia. Y otro desafío sería cómo trabajamos las alianzas entre nosotras cuando hay importantes relaciones de poder. Y aquí pongo esta foto de las compañeras feministas racializadas que en las jornadas de hace un par de años de Cataluña decían, ¿no? Los feminismos blancos catalanes también son racistas. Y dicho esto, muchas gracias. Pasamos a, si queréis, a las preguntas.